¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio donde juntos podemos aprender más de la palabra de Dios. Y para esta oportunidad estamos estudiando el libro de Hebreos, un libro maravilloso que tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Y qué bendición es compartir semana a semana un mensaje de esperanza con cada uno de ustedes. El tema de hoy lleva por título Jesús, el Hijo Prometido. Y la pregunta que tengo para ustedes al empezar es, ¿cuándo fue la primera vez en la Biblia que se menciona a Jesús como el Hijo Prometido? Si vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta que después de la caída, Dios les prometió a Adán y Eva un libertador, que vendría un libertador a salvarlos del yugo del pecado. Pero esa promesa tardó hasta cuando Cristo vino la primera vez. Hebreos quiere enseñarnos que Jesús efectivamente es el Hijo Prometido. Vamos a ir rápidamente a nuestro texto clave de estudio que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 1, los versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo versículo con mucha enseñanza acerca de Cristo Jesús. Pero antes de poder ir versículo por versículo, quiero que me acompañes en una oración. Querido Padre, Señor, te damos gracias en esta oportunidad por acompañarnos en esta hora y poder, Señor, entender tu palabra. Señor, guíanos con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón y también nuestros oídos para poder escuchar tu voz en esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu Biblia y vamos al libro de Hebreos, el capítulo 1, o mientras ahí estás, donde quiera que estés, escucha este mensaje. Dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En este primer versículo tenemos a un Dios hablando. Dice que Dios habló en el pasado. Para que el hombre pueda conocer, para que tú y yo podamos conocer algo de Dios, Él tiene que hablar, Él tiene que manifestarse. El hombre por sí mismo, aunque busca lo sobrenatural, no puede pasar más allá de su mundo natural. Estamos en una caja, vivimos en una caja de 4 paredes del espacio y el tiempo. No podemos ir más allá. Es por eso que para que podamos tú y yo conocer acerca de Dios, Dios tiene que manifestarse. Y saben, la buena noticia es que Dios se manifestó. Como dice Lucas, el capítulo 19, versículo 10, Dios vino a buscar, Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se manifestó, se hizo carne para poder conocer acerca de Él. Dice la palabra también allí que Dios Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios habló de manera diferente. Ya sea en poesía, sea en profecía, sea en cantos, Dios quiso dar a entender a su pueblo que vendría un Mesías. Y también habló a través del sistema de los sacrificios. Cuando tú vas al santuario en el pasado, los sacrificios, el pan, el candelabro, el cordero, todo hablaba de la venida del Mesías, del plan de salvación que Dios tenía para la humanidad en Jesús, el Hijo Prometido. Es por eso que la palabra aquí dice: Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en el tiempo pasado. Es por eso que el Antiguo Testamento y toda la palabra de Dios es inspirada por Él. El Antiguo Testamento no es una colección de sabiduría de hombres antiguos, sino es Dios hablando. Dios habló en otro tiempo. Ahora, ¿a través de quién Dios habló? Dice la Biblia aquí: a través de los profetas. Dios se dio a conocer con sus mensajeros, llamados profetas. Dios estuvo detrás de ellos, iluminándolos, capacitándolos para que ellos puedan dar un mensaje.
Aunque los profetas no entendían completamente el mensaje, ellos creían que se cumpliría en los postreros días. Porque Dios, amigos, es un Dios didáctico. Entregó su mensaje, así como cuando enseñamos a un niño las palabras y las letras y las frases y luego van avanzando poco a poco. Igual también Dios se reveló a su pueblo, a la humanidad. Se dio a conocer, mejor dicho, a la humanidad a través de los siglos y del tiempo, hasta llegar a los postreros días, donde nos ha hablado por el Hijo, como dice aquí el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Hebreos. En estos postreros días, ¿qué significa la frase postreros días? ¿A quién se refiere? Vamos a ver esto en los versículos, dos referencias en el capítulo 24 de Números. Vamos a ver de quién se hablaba en los postreros días. Números capítulo 24, el versículo 14 y 17. Dice la palabra de Dios allí: He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Esa palabra es clave, en los postreros días. El versículo 17 se refiere al Mesías. Dice aquí: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Una profecía acerca del Mesías en los postreros días. No solamente Números o Moisés habla de los postreros días, sino que también Isaías, otro profeta, habló que en los postreros días aparecería el Mesías. El libro de Isaías, el capítulo 2, el versículo 2, dice ahí también la palabra de Dios: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Son profecías acerca de los postreros días en las cuales aparecería el Mesías. Es por eso que Pablo en su tiempo está escribiendo a su iglesia, le está escribiendo a su comunidad que está pasando por dificultades. Hermanos queridos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, cuando pensamos en Jesús, ¿quién es Jesús en realidad? Cuando tú preguntas a la gente, ¿quién es Jesús para ti? Muchos pueden decir, no, fue un hombre ejemplar, fue un revolucionario político, fue un ejemplo de moralidad, ¿no? O fue un farsante, o fue un fantasma. Mucha gente tiene esa idea, ese pensamiento. Pero ¿quién fue Jesús en realidad? En esta parte vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de quién era Jesús y quién es Jesús en realidad. Y vamos a encontrar en estos dos versículos, el versículo 2, el versículo 3, al menos 7 características excelentes de Jesucristo. En todas ellas nos muestran que Jesús era más que un mero ser humano. Vamos a ir al versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Punto número 1 es, la primera característica es su condición de heredero. Si Cristo es el Hijo de Dios, Él posee todas las cosas que le pertenecen a Dios. Cuando Cristo vino la primera vez a este mundo, vino como pobre. Dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero cuando venga por segunda vez, Él será heredero de todo lo que existe. Y saben, la buena noticia es que si tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, seremos coherederos juntamente con Él. Porque el libro de Romanos, el capítulo 16 nos dice algo muy interesante. El libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 16 y 17, dice ahí la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 8, 16 y 17, dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Si tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, seremos coherederos juntamente con Él. El punto número 1 es su condición de heredero. Cristo como heredero de todo.
Punto número 2. Hizo el universo. Es su condición de creador. La mayor evidencia o la mayor prueba de la divinidad de Jesucristo es que Él puede crear. Es que Él es el creador. Dios solamente puede crear. Y aquí dice que Jesús es el creador. Y si vamos al libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 3, ahí tenemos claramente la afirmación de Juan acerca de Jesús como creador. Dice allí: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo como el creador. Y Pablo también lo confirma en el libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 16. Dice allí Pablo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces no queda duda, mis queridos amigos, que Cristo es el creador, ¿no? Por Él se ejecutó todo lo que podemos hoy en día ver. Él es el creador y no hay otro fuera de Él. Los hombres se pueden preguntar y decir, los hombres de ciencia se pueden preguntar, pero ¿quién creó todo esto? ¿Cómo apareció el universo? Y comienzan a investigar. Pero la Biblia me dice claramente aquí en Hebreos, en Juan, en Colosenses, que Jesús fue el hacedor de todo lo que existe. Vamos al punto número 3, que es su resplandor. El versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es la manifestación de Dios. Él vino y trajo luz a este mundo. Cuando dice ahí gloria, se refiere al carácter de Dios. Cristo trajo la manifestación total del carácter de Dios. Saben, amigos, el enemigo está interesado en tergiversar el carácter de Dios. Y mucha gente el día de hoy, y también tal vez tú que me estás escuchando, tenemos un concepto errado de Dios. Servimos a un Dios o creemos en un Dios autoritario, un Dios tirano, en un Dios legalista, en un Dios que está ahí con un matamosca buscando a qué hora nos vamos a equivocar para poder darnos el castigo. Vemos a un Dios como un Dios punitivo. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que Cristo trajo o nos manifestó, o Él fue el resplandor de su gloria. Él nos manifestó su carácter. Cuando Cristo vino a este mundo, trajo luz. La humanidad entera estaba confundida. Se habían alejado de Dios. Pero Cristo trajo luz a este mundo. Él dijo: yo soy la luz. El que me sigue a mí no andará en oscuridad. Mi amigo querido, una vida sin Cristo es una vida oscura. Tu familia sin Cristo es un mundo oscuro. Este mundo está en oscuridad. La oscuridad de la muerte, de la enfermedad, de las pandemias. Pero con Cristo podemos encontrar luz, esa luz de esperanza. La parte número 4 es su ser. Por aquí en el versículo 3 de Hebreos dice: y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Es uno con el Padre. Cada vez que leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que los escritores dan a conocer a Dios, el Padre y el Hijo, como uno solo, uno en sustancia, uno en propósito, uno en esencia, pero personas distintas. Si lees el libro de Romanos, el libro de Gálatas, Corintios, siempre ponen a Dios como uno solo. Dios, el Padre, el Hijo. Pero el Hijo se manifestó, vino a este mundo y dio y manifestó el carácter de Dios. La forma en que Él vino, la forma en que nos trajo el mensaje, nos dio a conocer cómo era Dios en realidad. Es por eso que Él es Dios en sí mismo. Es Dios en sí mismo. No hay otro aparte de Él. Mucha gente piensa que Jesús no es Dios. Pero si lees Primera de Juan, lees el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que nos metemos en un error o podemos decir una herejía si pensamos que Cristo fue creado o fue engendrado. Aquí la palabra, Hebreos nos dice, Pablo nos dice que Cristo es de la misma sustancia que Dios, es de la misma sustancia. Vamos a la parte número 5, es ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Esta palabra sustentar significa apoyar o mantener.
Y saben, esta palabra sustentar está en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que en este mismo instante es Jesús quien sustenta el universo. Si el planeta en el cual tú y yo vivimos se acerca un poquito al sol, nos quemamos. O si se aleja, nos congelamos. Es Dios quien está siempre sustentando todo el universo. Ahora Dios puede también sustentar tu vida, mi querido amigo. Si tú estás tomando la opción o estás decidiendo entregar tu vida a Jesús, hazlo sin temor, porque Él te va a sustentar. Como dice Pablo, aquel que empezó la buena obra en nosotros, la culminará hasta la venida de Cristo. Cristo te va a sustentar. No tengas temor. ¿Vas a perder amigos? Sí. ¿Vas a tal vez perder familiares? Sí. ¿Vas a perder un trabajo? Tal vez. Pero es Cristo quien te va a sustentar, así como Él sostiene el universo. Y además, amigo, una vida sin Cristo es un caos. Así como el universo sin Cristo es un caos, todo se revuelve y es un caos. Una vida sin Cristo, una familia sin Cristo, es también un caos. Vamos a la parte penúltima, es su sacrificio. Dice ahí la palabra de Dios, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El punto número 6 es su sacrificio. Romanos el capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. O aceptamos el pago que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y recibimos la vida eterna, o rechazamos ese pago y vamos rumbo a la perdición eterna. Tenemos dos caminos. No hay término medio. O aceptamos o rechazamos. Ahora, Hebreos el capítulo 9, versículo 22 dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Y primera de Juan el capítulo 1, versículo 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, la sangre de Cristo no se aplicará a nosotros a menos que lo aceptemos por fe en nuestra vida. Voy a repetirlo. La única forma de recibir perdón es a través de la sangre de Cristo, aceptando su sacrificio. Pero la sangre de Cristo no se aplicará a nosotros a menos que tú y yo lo aceptemos por fe a Él en nuestra vida. Si no, tristemente tenemos que pagar, tenemos que morir en nuestro pecado y ser perdidos para siempre. Recibe a Jesús y serás limpio y recibirás el perdón. La última parte en este versículo 3 es su exaltación. Dice ahí la palabra en la última parte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra significa poder. En este versículo, la parte última, hay tres señales. El estar sentado a la diestra de Dios significa una señal de honor, una señal de autoridad y una señal de intercesión. Es decir, Jesús hoy en día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que le buscan, intercediendo por aquellos que le pertenecen. Mi querido amigo, qué tremendo mensaje que tiene Hebreos para cada uno de nosotros. Cristo es Dios, Él es el heredero, Él es quien sustenta. Su sacrificio nos limpia de todo pecado y Él está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por ti y por mí. ¿Qué significado tiene eso para nosotros hoy? Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos todo lo que Él es y lo que Él tiene. Pero si rechazamos lo que Él hizo por nosotros, vamos rumbo a la perdición eterna. Es por eso que en este momento, mi querido amigo, te invito a que tú puedas aceptar al Hijo prometido, a Cristo Jesús, al quien sustenta, al quien murió por ti, al que te puede limpiar de todo pecado y culpa. Acéptale a Él como tu único Salvador. En el pasado fue prometido. Cuando Él vino en los postreros días se cumplió la primera vez y pronto viene por segunda vez a llevar a aquellos a quienes le buscan. Y saben, te invito a que juntos nos podamos preparar para ese día. Cuando Él venga, nos vayamos juntamente con Él.
Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos en esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Bendice a mis amigos que en esta oportunidad han sido bendecidos por este mensaje, porque eres tú quien nos has hablado. Señor, creemos en ese Jesús, creemos en el Hijo prometido. Él es el único quien nos puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo por la cual podemos alcanzar salvación. Que podamos en este día aceptarle a Él como nuestro Señor, como nuestro Creador y como nuestro sustentador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.